Un segundo. Ya. Muy bien, entonces empezamos. No sé si alguien quiere preguntar algo. Estamos en las leyes de Chubá, al principio de las leyes de Chubá de Ramba. Muy bien. Antes de empezar, yo quería recordar algunas cosas que tal vez nos pueden ayudar para entender la importancia de la Chubá, del regalo maravilloso que Dios nos da. Primero que nada, nosotros sabemos que entre Rosh Hashanah y Yom Kippur se hace el juicio para todo el mundo. Va a haber un juicio, Dios juzga todo este mundo. Y entonces, ¿qué hacemos si el juicio, por ejemplo, salió difícil? ¿Qué se puede hacer? El juicio ya se cerró, se decretó. ¿Qué se puede hacer? Entonces los sabios dicen que, como vemos también en verdad, en la Biblia, cuando estudiamos la Biblia, realmente estudiamos cómo Dios maneja el mundo, algo maravilloso. Ojalá que pudiéramos estar estudiando cada día un poco, por lo menos. Pero, por ejemplo, hay un caso que Hizkiyahu Melech, que era un tzadik tremendo, tal vez escucharon o conocen la historia, y decían los sabios que podía haber sido el Mesías. En cada generación puede llegar una persona, un justo, de la descendencia del rey David, que hasta hoy día se sabe quién viene del rey David. Y él puede ser el Mesías. Cada época puede ser, depende si la época se lo merece, la gente, la generación se lo merece, y si él es realmente adecuado para esto. Decía el profeta que Hizkiyahu tenía que ser tal vez en esa época el que iba a ser el Mesías, que iba a salvar al pueblo y a redimir al pueblo. Era así la grandeza de él, pero él tuvo unas cuantos problemas. Uno de los problemas que él no quiso casarse. Dicen los sabios, ¿por qué no quiso casarse? De él viene la descendencia del rey David, y si él la para, va a parar la descendencia del rey David, va a ser terrible, no hay Mesías. Dios prometió que la descendencia del rey David va a venir en Mesías, y él era el último de la descendencia, y no quería casarse. ¿Por qué? Dicen los sabios, por Ruach HaKodesh, por entendimiento sobrenatural de un hombre tan grande que es como en Mesilat Yesharim, que nosotros estudiamos, el nivel más alto que uno puede llegar es Ruach HaKodesh, un entendimiento así. Él sabía que su hijo iba a ser malvado terrible, Menashe, en verdad, y fue así. Y vino el profeta y le dijo a Hizkiyahu, tú vas a morir y no vas a vivir. ¿Alguien quiere preguntar algo? Ya está la clase. Dios le manda a Hizkiyahu, el profeta, no es un doctor que te dice, mira, la situación está difícil, hay problemas. Viene el profeta y dice a Hizkiyahu, tú vas a morir y no vas a vivir. Decreto divino, Dios me pidió que te venga a decir. Por si no entendiste bien, va a morir y no va a vivir. Y Hizkiyahu le dice, ¿por qué? Porque tiene este pecado grande que no quiere. Tú quieres cortar la descendencia del rey David porque no quieres tener hijos, porque tú ves que van a ser malvados. No es tu problema, no es tu problema. Tú tienes que cumplir la mitzvah de casarte y tener, y va a morir y no va a vivir. Le dice Hizkiyahu Melech, muy bien, por favor, entendí. Hasta luego. Le dice a Isaías, al profeta. Dicen en la Biblia, él se pone sobre la muralla, la cara sobre la muralla, y reza a Dios con todo el corazón, llorando, y le pide a Dios perdón. Dios manda de vuelta al profeta y le dice, dile a Hizkiyahu que el decreto se rompió y tú tienes 15 años más de vida. ¿Qué pasó? Había un decreto divino, como Dios cambia por el llanto. Entonces, una de las cosas que nosotros aprendemos acá, que Hizkiyahu Melech hizo tshuva. Increíble, ¿saben lo que pasó allá? Increíble. Él vio por Ruach HaKodesh que su hijo iba a ser malvado. Le dijo al profeta Isaías, tú tienes una hija, tal vez yo todavía no me he casado, tal vez me voy a casar con tu hija, tal vez el mérito tuyo del profeta y lo que yo he tratado de ser una persona justa,
puede ser que cambie esto que estoy viendo con mi mente. Y se casó con la hija del profeta de Isaías, y aún así, ¿cómo se llama? Le nació Menashe, que fue una de las cosas, mató, idolatría, de lo peor, de lo peor, de lo peor. Aunque dice que al final parece que Menashe hizo chuvá, pero fue algo terrible. O sea, él vio, y ¿sabe lo que dice? ¿Hasta qué punto que él tenía razón? Que dice que Menashe, el hijo de Hizkiau, mató al abuelo, al profeta. En este mundo hay tanto libre albedrío, Dios dio un libre albedrío tan grande que de un justo que podría haber sido el Mesías, de él viene un malvado tan grande que puede matar hasta al profeta. Hay libre albedrío tan grande que el profeta puede morir por un pecado que él tiene, aún el profeta, y el nieto lo mata. ¿Pueden creer? ¿Pueden creer? Pero lo que yo quería hablar en todo caso sobre esto, que vemos como había un decreto divino tremendo, de difícil, que vino el profeta a decirle, tú vas a morir y no vas a vivir. Cuando él hizo chuvá, se cambió todo. Cambió el decreto. Dios le da al hombre la oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que dice? Una de las explicaciones que se da para esto. Tú eres tal persona. En Yom Kippur y Rosh Hashanah se decretó para ti tal y tal cosa. ¿Qué pasa cuando tú haces chuvá? Cuando el hombre hace chuvá, dicen los sabios, es otra persona. Él es como cuando borra todo lo negativo que él tiene y se eleva a otro nivel por su chuvá, que hizo esta mitzvah con todo el corazón, y vuelve a Dios, es como otra persona. El decreto ya no es sobre ti, es sobre otra persona. Y por eso una de las explicaciones es que se puede borrar. Porque ya sobre ti no es, el decreto que era a ti ya no está acá, tú no eres el mismo persona. Entonces es una de las explicaciones de lo que es la chuvá, que es tan importante, que es un regalo tan inmenso que Dios nos dio, con la condición como que lo hagamos, como dijimos la semana pasada, que es muy importante, es el tomar, el decir frente a Dios, hice tal y tal cosa, me avergüenzo y me arrepiento y no lo vuelvo a hacer nunca más. Eso es muy importante porque si no, no va a valer esto, como vamos a ver más adelante. Esa es la primera cosa que quería decir. Otra cosa, dicen los sabios, Rabiner dice algo maravilloso, ustedes saben, dice, la chuvá es como ¿cómo se dice esto? El puente del tiempo, no, cuando uno puede volver, la máquina del tiempo. Tú hace 10 años atrás hiciste un pecado grave y todavía está latente, está en el cielo anotado en tu nombre este pecado y te causa problemas a ti, a toda y mucha gente. Cuando tú haces chuvá, ¿qué es lo que estás haciendo? Volviste como en la máquina del tiempo 10 años y 10 minutos atrás. Y ahora está frente a ti este pecado de nuevo y tú lo saltas. Y en el cielo se borró por completo, desapareció. Tú eres capaz de volver atrás, pero ¿cómo voy a arreglar algo que ya pasó? No, la chuvá es el regalo que Dios nos da, que tú puedes volver atrás un minuto antes de lo que hiciste, como que hoy día ya lo salta y no aparece en el cielo como que nunca lo hiciste. Y todo ese daño que viene después de un pecado y lo que causa después, se desvanece, se perdió, se fue. Entonces, esa es otra cosa muy importante de la chuvá. Y la cosa tercera que quería recordar, antes de empezar de nuevo con las leyes del Rambam, para poder entender más profundo, lo que explican los sabios, es que la chuvá, nosotros sabemos algo que es muy, muy importante. Lo dijimos varias veces ya en los estudios de Mesilat Yesharim. Una cosa, un secreto, no es secreto, tal vez todos lo conocen y algo que tal vez cada uno en forma intuitiva lo sabe. El hombre, lo que lo maneja al hombre y lo que lo hace actuar es una de tres cosas. O tu naturaleza, o tus costumbres, o tu sabiduría. ¿Sí? Por ejemplo, ahora yo estoy hablando y de repente tengo ganas de tomar algo. Estoy con una persona hablando, conversando y de repente siento en forma natural deseos de tomar, de comer. Me paro, voy, me hago algo para tomar y tomo. ¿Qué me movió a hacer esta acción? Mi naturaleza. Algo es el micrófono, no sé si el micrófono abierto lo puede apagar
y así no se escucha mejor. Muy bien, gracias. Entonces, otra cosa que nos mueve son las costumbres. Yo he hecho algo varias veces. Yo no nací con esto, con esta, pero la costumbre se vuelve como naturaleza. Por ejemplo, yo no nací con la idea de tomar café todas las mañanas. Empecé a tomar café todas las mañanas y ahora mi cuerpo me lo pide. Es como algo, parte de mi naturaleza, una naturaleza nueva que se formó. Y yo necesito ahora el café en la mañana. Si no, no funciona. Y así, todo tipo de cosas que uno se acostumbra y se les vuelven, lo hacen actuar. Y otra cosa, la tercera, es, por ejemplo, la sabiduría. El doctor me dijo, yo tengo que tomar estos remedios 3 veces al día, estas cantidades. Yo en mi vida lo hubiera hecho, pero el sabio, la sabiduría, ¿cómo se llama? Me causó ahora actuar de una forma especial. Y así, 3 fuentes de acción para nosotros. El problema grande, lo que debe dominar acá, ¿usted sabe lo que dice el Rambam? El Rambam dice, tú tienes que saber que estás en cada minuto frente a un rey más grande que el rey David y que el rey Salomón, el hombre más grande. Tú estás todo en cada momento frente a un rey que es más grande que el rey David y que el rey Salomón. ¿Quién es ese rey? ¿Saben quién es ese rey? ¿Alguien sabe? Nuestro Creador. El Rambam dice, seguro que el creador, pero el Rambam dice otra cosa. El Rambam dice, tu sabiduría. Tu sabiduría es el regalo más grande que Dios te dio. Es el puente que tienes con Dios, lo que te va a llevar y a unirte a Dios. Es tu mente. Él es el rey más grande que tiene que ser. ¿Qué es lo que nosotros estamos estudiando y tenemos que llegar a ser en todo el Mesilat Yesharim? Que el que domina estas 3 cosas que me causan actuar es la mente. Él tiene que ser el rey, la sabiduría. Yo tengo que guiarme por la sabiduría. Yo tengo que actuar con sabiduría. Mi naturaleza dice, odia a esta persona. Y yo digo, ¿qué dice la sabiduría sobre esto? Ama al prójimo. Júzgalo para bien. ¿Quién va a vencer acá? El que tiene que ser el rey, el que tiene que vencer, el que tiene que despertar amor sobre el otro y no odio. Mi naturaleza me va a despertar odio sobre el otro. Mi sabiduría me tiene que despertar amor sobre el otro. Dice el Rambam, tú tienes que saber que tienes dentro de ti la sabiduría, tiene que ser el rey para ti. Él tiene que dominar. ¿Qué es lo que es la sabiduría antes de seguir? Están estas cosas preciosas. En la sabiduría, dice el Rambam mismo, estamos estudiando el Rambam, así que está bien que hablamos del Rambam, porque él es la misma fuente al final. ¿Saben qué dice la sabiduría? ¿De dónde viene la sabiduría? Hablamos de eso varias veces. ¿De dónde viene la sabiduría? Tú dices, la sabiduría tiene que ser el rey. 3 fuentes de sabiduría, dice el Rambam. Tu experiencia. Yo sé que si toco algo caliente me voy a quemar, no es bueno. Mi experiencia. Segunda fuente de sabiduría, la ciencia. No te vayas a dormir con un cargador del teléfono al lado tuyo porque hay mucha radiación. Yo no siento nada, no. La sabiduría me enseña el camino correcto, la verdad. Y hay otra fuente que es la más perfecta y la más grande, que es la profecía, que es el camino cómo apegarse a Dios y llegar al bien verdadero tuyo, el objetivo de tu creación. Todo eso es la sabiduría. Entonces lo que yo me tiene que guiar, y ese es un problema terrible en la persona, que generalmente lo que lo guía a él es su percepción, sus sentimientos, sus costumbres, su naturaleza. Ahora me despertó alguien enojo, yo quiero explotar, quiero romper, quiero... Y la sabiduría dice, no te tienes que enojar. El problema nuestro grande, ¿sabes lo que dice el Admor Hazaken sobre esto? Esas son las 3 fuentes de sabiduría. Y él tiene que ser el rey, el que nos guía. Dice el Admor Hazaken algo increíble. Por naturaleza, nosotros, Dios nos creó con la capacidad que la sabiduría domine. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Por nuestros pecados y alejamiento, nosotros perdemos este regalo. ¿Qué significa? Ahora lo que nos domina es
nuestra naturaleza, nuestras costumbres. Antes de seguir, dice el Rambam algo maravilloso también. No, pero después, tal vez después. ¿Qué dice entonces, qué es lo que tiene que dominarnos por naturaleza? Así estamos hechos, así Dios nos creó, que el hombre se guíe por su sabiduría, que es la fuente de la verdad, el entendimiento verdadero, y no lo que él piensa y siente y percibe. Muchas veces puede ser tremendamente equivocado. Y eso, así somos nosotros, así nos creamos, pero por nuestros pecados, por nuestra falta de acción correcta, nosotros perdemos este regalo, perdemos la capacidad de guiarnos. Lo que nos guía son nuestra naturaleza, puede ser naturaleza como tentaciones, como flojera, como todo tipo de naturaleza que está en nuestra alma animal. Y yo pierdo mi capacidad de... Yo quiero adelgazar, no puedo adelgazar, estoy como el doble de lo que quiero, ¿qué hago? Quiero estar a régimen, no puedo, quiero dejar el cigarro, no puedo, quiero dejar esto, no puedo. Rabino, una pregunta. Sí. Usted disculpe. Entonces, nosotros antes de estudiar Torah nos guiábamos por nuestra naturaleza, se puede decir, todo el tiempo dejábamos que nuestra naturaleza como humanos nos ganara, pues el enojo, la envidia, todo esto que Sí, compone al ser humano. sí. Y el trabajo que estamos haciendo aquí con usted, por ejemplo, que nos imparte la enseñanza gracias a Hashem, es este trabajo que vamos construyendo ese puente para tener la relación con nuestro Creador. Sí, y ahora lo que le voy a decir es, estamos adquiriendo sabiduría, porque la costumbre, mire lo que dice el Rambam, en un minuto. Entonces lo que nosotros tenemos que lograr, que lo que nos guía a nosotros es la sabiduría, y no nuestra naturaleza, y no nuestras costumbres. Pero dice el Admoras aquí en algo increíble, que tú por tu pecado y por tu forma, o por cosas tal vez anteriores de esta vida también, pues, porque hay reencarnación. Una persona se le da otra oportunidad para arreglar muchas veces lo que no pudo hacer. Y tienes pecados que tienes que arreglar los de antes también. Entonces, por tremendo pecado, el hombre pierde esta capacidad de él guiarse por la sabiduría. Y él es débil y se deja engañar por su naturaleza. Muchas veces tu naturaleza te da cosas muy agradables, te muestra cosas que son muy buenas para ti, te muestra que tú eres el centro de todo, tú eres la maravilla. En los demás está lleno de defectos, pero en ti no. Entonces es maravilloso seguir nuestra sabiduría, nuestra naturaleza. No, todo el tiempo nos está mostrando como que nosotros somos lo mejor de todo y los demás no, pero tú sí. ¿Cómo no me voy a dejar llevar por la naturaleza, que es tan maravillosa para mí? Siempre me trae las cosas más agradables que hay. Y la sabiduría muchas veces me trae cosas difíciles de hacer y molesta y no agradables. ¿Qué voy a elegir? Pero el secreto que dice el Admor Azaken, ¿cómo podemos volver a nuestra esencia que Dios nos creó? Con la chuva. Cuando tú te das cuenta que estás haciendo algo, estás pecando, te estás guiando por tu naturaleza y estás actuando mal, la chuva es la que te va a devolver la capacidad de volver a actuar con sabiduría. Esa libertad que vas a alcanzar ahora de liberarte de la esclavitud de tu naturaleza y tu ¿cómo se llama?, costumbre, se logra con la chuva. Él te hace nacer de nuevo, Él te hace partir de nuevo, Él te hace empezar en otro nivel, tú ya no eres el anterior. Entonces, la importancia de la chuva es tan grande, te devuelve esta capacidad natural que Dios nos dio, que la perdimos por nuestras acciones negativas, te la devuelve. Y vuelve a ser una persona que puede dominarte, que puedes controlarte, que puede guiarte con la sabiduría y no con tus tentaciones. Algo maravilloso. Eso te da la chuva. O sea, esto que estamos estudiando es tan importante como dice los sabios que dijimos la semana pasada. Dios la creó la chuva antes de crear el mundo. Era el remedio antes. Es increíble. Dios da el remedio antes, pero tú lo puedes ocupar o no lo ocupar. Cuando en Purim, ¿cómo se llama? Estuvimos a punto de todo el pueblo de Israel desaparecer, con Amán el malvado. Dios, hubo guardias del rey Ahasverosh que quisieron matarlo y Mordejai escuchó esto y salvó al rey. Y esto se guardó en los libros, 9 años pasaron. Y cuando había un decreto de la Amán Arashá, del malvado Amán, que estaba todo por... De repente
el rey no podía dormir, se despertó y dijo, quiero ver la historia en los libros de historia, algo, no sé por qué quería leer, vio, mira, Mordejai, el gran judío, salvó a mi vida, me salvó de esto, de esta que querían rebelarse contra mí, matarme. ¿Qué se le hizo a Mordejai? Viene ahora Amán a-Rashá a decir, hay que matar a Mordejai y a todo su pueblo. Pero un segundo antes, ya Dios puso acá el remedio para todo esto. Pero el hombre tiene que ganárselo, tiene que actuar. Gracias a la chubá que hizo el pueblo entero, que lloró y ayunó 3 días y todos volvieron a Dios, se dio este regalo. Y ese remedio lo pudieron tomar y funcionó. El remedio está. Tú lo vas a tomar o no lo vas a tomar, es cosa tuya. O tú vas a tener el mérito de llegar a este remedio. Tal vez no vas a tener el mérito por tus acciones negativas. Y la última cosa que quería decir sobre esto, que muestra esta verdad tan grande, es el Rambam dice, él se pregunta. Él pregunta al Rambam, qué bueno que estamos hablando del puro Rambam, porque son las leyes de Chubá del Rambam, en verdad. El Rambam pregunta, el Rambam era algo increíble, en verdad. El Rambam pregunta, ¿qué es lo que causa al hombre que no cambie? ¿Qué es lo que hace al hombre que parte en este lugar, parte en India adorando las vacas y va a morir en India adorando las vacas? ¿Qué pasa con este hombre que parte en esto y termina en esto? Y no cambia, ¿qué pasa? Dice Rambam, trae un filósofo y dice, el filósofo trae 3 razones. Y el Rambam trae la cuarta, que él dice que es la principal. Él entiende que hay las otras 3, pero dice, para mí la principal es la cuarta. ¿Cuáles son las razones que el hombre está en un lugar, en un tipo de vida y no cambia? Y no cambia. Aunque esté viendo la verdad y no cambia. Dice el filósofo que trae el Rambam, 3 razones del filósofo. La primera, la verdad está oculta. No es fácil llegar a ella. Por eso a la gente le cuesta cambiar, porque no ve la verdad fácil. Primera razón. Segunda razón que trae el filósofo, porque la verdad no está tan oculta, pero se necesita mucha sabiduría para entenderla bien. Mucha gente no tiene esta sabiduría, por eso no cambian, no llegan. Y Tro escuchó y vino. No cualquier persona vino, uno no puede creer cómo vieron toda esta realidad en el desierto y no vinieron. Solo Yitro llegó al pueblo de Israel. Segunda, entonces, que la verdad no es tan oculta tal vez, pero necesita mucha sabiduría para llegar a ella. Entonces no. Tercera razón, dice el filósofo, orgullo. Mira, tú no me vas a decir a mí lo que es bien o malo, o sabio o no sabio. Yo entiendo solito. Yo no quiero tu ayuda. ¿Quién eres tú para decirme lo que es bueno, lo que es malo? Yo soy el rey. Entonces no es capaz de recibir de los demás. Él cree que entiende todo. Esa es la tercera razón. Dice Raman, también, todas son verdaderas, pero la cuarta para mí es la principal, la costumbre. Dice Raman, la costumbre, el hábito. Él se acostumbró. Tú le das a un beduino que vive en el desierto, en unas carpas, en medio del sol, en medio de la lluvia, y todo le dice, mira, te regalamos una casa ahora acá en Beersheba, ¿quieres cambiarte? No. Él, esa es su vida, está acostumbrado, no quiere cambiar. Y en verdad, si se fijan en lo que dijo el Magid Miduvna, la naturaleza, las costumbres y la sabiduría. Y el hombre se aferra a su hábito, a su costumbre. Le da tal vez temor el cambio. Tal vez dice, más vale un pájaro en la mano que 100 volando, no sé. Le da el temor, le da seguridad el seguir así. Pero puede estar que está errado, está equivocado. No. Pero la sabiduría dice, no, es muy bien. También los hábitos. Es como que te amarra, dice el Mesías Yeshanim, es como que te esposa a esto. Y tú, aunque quieres salir de esto, te va a costar un mundo. Si aprendes a hacerlo, va a poder salir, pero el hábito te amarra, es una naturaleza nueva que es tan firme y te agarra en esto, te esclaviza en esto y te va a costar mucho salir de esto. Por eso nosotros decimos que cuando uno logra llegar de nuevo, que la sabiduría lo guíe, es como salir de Egipto, de toda esta amarre que tiene, de toda esta esclavitud que tiene, que la naturaleza lo domina. Como dice el Rambam acá, lo principal que te domina
es tu costumbre, y tú tienes que romper todos estos cables, todas estas amarras y salir. Una de las formas es la chuva, que tú rompes el pasado, tú borras el pasado con la chuva. Es algo tan maravilloso, un regalo tan grande que Dios nos dio, increíble. Entonces, ¿y saben qué? Como usted dijo, ahora, señora Anagali, el hombre tiene un problema. Hasta ahora, no es que su naturaleza lo ha dominado. Al principio, tengo solo mi naturaleza. Cuando soy el niño en el judaísmo, solo a los 13 años y la niña a los 12 años, termina de entrar su Yetzer Tov, su instinto positivo, su alma divina, se termina de madurar. Hasta entonces, tú has sido guiado solo por tu naturaleza y por las costumbres que ha fijado tu naturaleza. Tu naturaleza te dice, mira, prueba, esto es muy delicioso, lo comiste varias veces y ahora quieres seguir con esto. Se te hizo natural que tú tienes que comer esto. Hasta que tú adquieres sabiduría, pueden pasar 30 años, 40 años. ¿Y quién ha guiado este cuerpo 40 años? Mi naturaleza. La naturaleza está arraigada, ha formado acá, ¿cómo se llama? Hábitos tremendamente fuertes. Y tú de repente despierta tu deseo de sabiduría, de guiarte con la sabiduría. Pero la sabiduría es pequeñísima, primero hasta que la entiendo, pueden pasar otros cuantos meses hasta que la repaso para que no la olvide, y está débil, por mientras tiene una naturaleza y unos hábitos tremendamente fuertes que te han guiado. Tú estás acostumbrado a guiarte con tu hábito, así yo actúo natural. Ahora dice, para esto, y tengo que escuchar a mi naturaleza, es tremendamente difícil. Entonces, un trabajo difícil, porque tú estás acostumbrado a escuchar tu naturaleza. Él es el que tiene la voz. Cuando alguien habla, tú le das ¿cómo se llama? El micrófono a tu naturaleza. ¿Tu sabiduría quiere decir algo? No tiene nada que hablar casi, hasta que lentamente tu sabiduría se va creciendo, fortaleciendo, y tu naturaleza tú la vas debilitando. Tus costumbres, que son todo producto de tu naturaleza. Entonces es el trabajo tan difícil que tenemos. ¿Y cómo lo podemos romper? Como dice el Admor Hazaken, para volver a adquirir este regalo que Dios dio de nacimiento al hombre, que lo guíe como dice el Rambam, el rey verdadero tiene que ser tu sabiduría con la chuvá. Ese es el regalo, ese es el secreto tremendo. Por eso es tan importante también esto que estamos estudiando. Porque en la forma de decir, esto está mal, esto lo corto. ¿Cómo lo corto? ¿Cómo lo borro? Ya estoy acostumbrado tanto tiempo. ¿Cómo? Chuva. Hasta acá es un poco lo que yo quería decir sobre antes, que puede ser que una cosa que nos puede ayudar mucho. Ahora no sé si alguien quiere preguntar o si no seguimos. Entonces con las leyes, ahora seguimos con las leyes de Rambam. Pero era importante para que quede más claro para nosotros esto. El regalo tremendo que Dios nos dio. Gimel. Entonces seguimos. Estamos en el capítulo primero, si no hay otra pregunta. Estamos en el capítulo primero, ley tercera. Dijimos la semana pasada esto que es lo que esta mitzvah de chuvá que se hace confesando tu pecado frente a Dios y tomando responsabilidad de él. Y siente el dolor que hiciste esto negativo y le pides perdón a Dios y menciona lo que hiciste negativo y dice no lo vuelvo a hacer. Después dijimos que una persona que tiene algún castigo en la Torah tiene que traer un sacrificio al templo o algo así. No basta con el sacrificio, no basta con el castigo que tiene que recibir por lo que hizo mal. No basta si robó devolver lo que robaste o el daño que le hiciste al otro, que tienes que pagárselo. Tiene que haber chuva. O sea, el hombre cuando trae su sacrificio al templo, tiene que, antes de ofrendar este sacrificio, decir, Dios, me arrepiento y me avergüenzo de lo que hice, y con este sacrificio termino de borrar mi pecado. Entonces, tiene que haber, yo le grité a una persona, la insulté, hice un pecado terrible, la avergoncé,
le rompí algo, tiene que pedir, tiene que devolver el daño que hiciste, lo que le rompiste, lo que hiciste, y después decir, perdóname por lo que hice, me arrepiento y me avergüenzo por este daño que te hice a ti, nunca más lo vuelvo a hacer. Tiene que haber, para que haya realmente ¿cómo se llama? Un perdón, tiene que haber, aparte del pagar el daño, pedir perdón. Después dijimos algo maravilloso que enseña acá también el Rambam, que en el tiempo del Cohen Gadol, el gran sacerdote que era el que trabajaba en Yom Kippur, él hacía un sacrificio y pedía perdón por todo el pueblo de Israel, y la mayoría de nuestros pecados, que son pecados no grandes, nadie hace pecados que tiene pena de muerte o que tiene careta. ¿Quién hace idolatría? ¿Quién mata a otra persona? Dios no lo quiera. No es la mayoría de la mayoría de la mayoría de las personas. Nosotros hacemos pecados que son graves, que tú tienes que dar todo tu dinero y no hacerlo, pero hacemos y nos equivocamos. El Cohen Gadol, él con su servicio borraba todos los pecados del pueblo, aunque tú no hiciste ni siquiera pediste perdón. Increíble, el trabajo del Cohen Gadol era tan grande, era el representante de todo el pueblo de Israel, que él hacía esto, y aunque tú ni siquiera pediste perdón por estos pecados, él te los borraba. Y si era uno de los pecados graves, que tiene pena de muerte, o careto, o algo así, que carete se corta tu alma, como dijimos, necesita el trabajo del Cohen Gadol y tu perdón. Todos necesitan perdón, pero si no hiciste, los pecados más pequeños se borran igual, y los grandes tienes que tú pedir perdón. En general, todos tienen que pedir perdón, pero si no lo hiciste, el Cohen Gadol ya con su trabajo tan grande lo hacía. Hasta acá nos quedamos. ¿Qué pasa hoy día que no hay Cohen Gadol y templo? Para que podamos saber lo que era ese servicio divino, la fuerza que tenía, puede pedir perdón a todo el pueblo de Israel, puede perdonarse. Es el regalo que Dios dio. Ustedes saben de Yom Kippur también. ¿De dónde viene Yom Kippur? Dice Rashi, que el día del perdón, en verdad. Cuando el pueblo de Israel pecó en el pecado del becerro de oro. Moshe Rabbeinu 40 días subió a recibir la Torá, el día 40 bajó, el pueblo no esperó y caímos, becerro de oro. Moshe Rabbeinu lo rompió, lo hizo pedazos, rompió las tablas también, porque no se merecía las tablas. Y subió después 40 días de nuevo, segunda vez, a pedir perdón a Dios. Y fueron tiempos que Dios dijo: quiero terminar con el pueblo, fue algo terrible. Y Moshe Rabbeinu no. Y después bajó, y Dios dijo: sube de nuevo otros 40 días, que es todo el mes de Elul y los 10 días de Tishrei, que son los 40 días últimos. 3 veces subió Moshe Rabbeinu, y el día 40, que Dios dijo: perdoné al pueblo y dio las segundas tablas de la ley, fue el día de Yom Kippur. Y cuando él perdonó el pecado terrible del becerro de oro, ese día se fijó para toda la historia del pueblo de Israel como el día del perdón. Y para toda la humanidad, el día de la creación del mundo, de la creación del hombre, en verdad, que es Rosh Hashanah. Cuando nació el hombre, el mundo se creó un poco antes, 6 días antes. Rosh Hashanah es el día el sexto día de la creación, que Dios creó al hombre. Y de ahí hasta los 10 días de juicio. Y se fijó este día décimo, que Dios, ¿cómo se llama? Perdona a toda la humanidad, es un juicio para toda la humanidad. El primer hombre no era judío, era hombre como todos los hombres. Abraham Avinu no era judío todavía, era hombre, normal. Y después de la salida de Egipto empezó este pueblo. Pero entonces este perdón es para toda la humanidad. Estos 10 días es para toda la humanidad. Y si uno ocupa este perdón y pide a Dios, se recibe. Entonces, este es el día tan importante de Yom Kippur. ¿Y qué hacemos hoy día? Hoy día, dice entonces Raman, sigue acá. ¿Y qué se hace hoy día? Que no tenemos templo, no tenemos el Cohen Gadol trabajando. ¿Qué se hace? Entonces dice así: la tercera ley del capítulo primero de las leyes de Tshuva. Gimel. Besman hace, en este tiempo, She'em Bet Hamikdash Kayam, que no hay templo que está existiendo, Velanu Mizbeach Kapara,
y no tenemos el altar para hacer el servicio de expiación. En Sham, en la chuva. Hoy día, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos queda hoy día? Chuva. Hoy día, antes era el sacrificio más la chuva. Hoy día ya no tenemos sacrificio, no podemos, no tenemos el templo todavía, si Dios quiere, pronto. Pero todavía no. ¿Qué nos queda hoy día para hacer? Chuva, la chuva. Achuvá mejaperet al colaverot. Y la chuva te purifica de todos los pecados. Como dijimos, un pecado tan grande que era para una persona que Dios le fijó. No vino el doctor a decirte, mira, estás con problemas. Vino el profeta, tú vas a morir y no vas a vivir. Aún así, Dios da el regalo a la persona, si hace chuvá, puede limpiar todo. Rafilu Rasha Kol Yamab. Y a una persona que es malvada toda su vida. Vasa chuvá bajroná, y hace chuvá en el último momento. En maskrin lo shum davar mirisho. No se le recuerda nada de todo su pecado. Cero. Shenemar rishata rasha lo ikashelva beyom shubom mirisho. Como está escrito, la maldad del malvado no se va a recordar el día que él vuelva a Dios. ועצמו של יום הכיפורים מחפר לשבין שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם. Y el día de Yom Kippur también te purifica. Sí, el trabajo del templo no hay que se hacía en el Yom Kippur, pero Yom Kippur, el día del perdón, tiene una fuerza y una capacidad del perdón tremenda del día. O sea, aunque el Cohen Gadol, cuando tenía que hacer los sacrificios en Yom Kippur, él no era él solo, era con la santidad del día más santo que hay, del día del perdón de Yom Kippur. El Yom Kippur es el único día que se cae en Shabbat, porque Yom Kippur ayunamos 24 horas. El día de Yom Kippur es el único día que se cae en Shabbat, de ayuno se ayuna, aún en Shabbat. Los otros días de ayuno se cambian, se corren. Yom Kippur no, pero en la fuerza que tiene. Entonces, tenemos la Chuvá y Yom Kippur. ¿Qué significa la Chuvá y Yom Kippur? ¿Cómo funciona esto? Ahora nos va a explicar. Dale, estamos en la cuarta ley. אף על פי שהתשובה מחפרת על הכל ועצמו של יום הכיפורים מחפר, aunque, como dijimos, la chuva te expía todos tus pecados y Yom Kippur lo limpia también. יש עבירות שהם מתכפרים לשעתם ויש עבירות שהם מתכפרים אלא לאחר זמן. Hay pecados que se purifican inmediatamente y hay pecados que necesitan tiempo para purificarse. ¿Cómo? Ahora va a explicar. Keitzad. עבר אדם על מצוות עשה שהם בהם כרת ועשה תשובה, אין נוסס משם עד שמוחלים לו. Una persona, hay dos tipos de obligaciones que tenemos frente a Dios. Una es hacer su deseo. Él nos dio unos cuantos mandamientos que nosotros tenemos que hacerlos. Y hay algunos mandamientos que tenemos que, ¿cómo se cumplen ellos? Al no hacerlo. Hay prohibiciones, esto no lo puedo hacer. Cuando yo cumplo este deseo divino, cuando no lo hago. Dice el Rama. Y hay otros que su deseo es que yo haga esto. Entonces, y si yo dejo de hacer algo que el rey me dice tienes que hacer, es un pecado grave. El rey te dice, haz esto. No. En épocas que habían reyes terribles, con una fuerza tremenda, ahí estás perdido. Es un pecado. El rey te dijo algo a hacer y tú no lo haces, es problema grave. Y si el rey te dice, esto no hay que hacerlo, y tú sí lo haces, también son dos tipos de pecados. Dice el Rambam, cuando una persona deja de hacer un mandamiento positivo, él tiene que hacer este mandamiento y no lo hace, tiene un pecado, no hizo lo que Dios quiso. ¿Cómo se purifica esto? Chuva. La chuva suficiente y se borra el pecado inmediatamente. Tú dices, con la condición que no tiene caret, este pecado. Por ejemplo, el Brit Milá,
La circuncisión tiene caret si uno no se lo hace hasta el último día de su vida. Pero un mandamiento normal, que no tiene caret, tú no lo hiciste, basta con chuva. O sea, si yo, por ejemplo, hoy día tenía que bendecir a Dios en Birkat Hamazon, tenía que estudiar Torah, tenía que ayudar al prójimo, tenía que ponerme tefilín, tenía que hacer una cosa positiva, poner la mezuzá, tenía que hacer algo positivo. Y no lo hice, basta con la chuva. ¿Qué significa? Dios, me avergüenzo y me arrepiento que no hice este mandamiento tuyo y nunca más vuelvo a repetir esta acción. Me avergüenzo y me arrepiento y nunca más lo vuelvo a hacer. Inmediatamente en el cielo, hoja en blanco. Se borró el pecado. Lo que dejaste de hacer ya no está. Se borró. Y eso es lo que está escrito. Vuelvan hijos traviesos y yo les voy a limpiar y curar el daño que hiciste. Esa es la primera cosa. Ahora, segundo, avar al mitzvot lo tase, shem bakaret, velo mitat beidin, gasat chuba. Una persona que ahora hizo una transgresión más grande, o no más grande, él pasó a llevar ahora una prohibición de no hacer. No podía comer cosas que están prohibidas y comió. Ahora él quiere hacer chuba. ¿Qué hace? Está hablando de transgresiones que no tienen pena de muerte, como asesinato o idolatría, o caret, o adulterio, que son, vamos a ver más adelante. Prohibición de la Torah, como dijimos antes, de la más liviana, que Hasbe Jalila, Dios no lo quiera. Dijimos, antes de hacer una prohibición de la Torah simple, Dios no lo quiera, tú tienes que estar dispuesto a dar todo tu dinero antes de hacerlo, para que tenga una idea pequeña que significa una prohibición de la Torah. Entonces, no es una cosa simple. No tiene pena de muerte, pero es grave, es grave. Entonces, una persona hizo una prohibición de este tipo. ¿Qué pasa con él? Chuvatola, Beyom Kippurim Mejaper. Belunemar, que Beyom Ase, Yajaper Alejem. ¿Qué pasa con él? Inmediato. ¿Qué pasa con él? Necesita chuvá. Dios, me avergüenzo y me arrepiento de lo que comí algo prohibido y no lo vuelvo a hacer nunca más. Eso lo mantiene, pero cuando se termina la expiación verdadera y se borra por completo el pecado, en Yom Kippur. O sea, este tipo de pecado no basta con la chuvá. Necesita chuvá y Yom Kippur. Y el día Yom Kippur sale blanco, sale limpio. Y si se fijan, la mayoría de los pecados que Dios no lo quiera que nadie haga, pero que puede hacer, son de este tipo. Por eso es tan importante Yom Kippur. Tú hiciste chuvá más Yom Kippur, se borra. Y tú cuando sales de Yom Kippur, una hoja en blanco. Porque generalmente son todos los pecados que uno puede tener. Señor Walter, ¿quería decir algo? Un gusto saludarlo, Rap y personas presentes. Yo tenía una duda acerca del Shuba. Es concedido, a ver, es producto de las personas de la conciencia para las cuales la tienen amplia y clara y reaccionan rápido, o es concedido por el cielo. Y si es concedido por el cielo, lo concede a las personas que han generado méritos para poder tenerla o producto del amor infinito de Hashem. Muchas gracias, Rab. Y la primera pregunta no entendí bien. Entonces, si usted pregunta, ¿puede hacerla de nuevo la pregunta para escucharla bien? Por supuesto, si la tshuva es producto de nuestra conciencia amplia, o resultado, perdón, de nuestra conciencia amplia y dispuesta, o la tshuva lo concede el cielo, nos ayuda, o sea, nos presiona un poco con una vida un poco áspera. Dios nos corta recursos para poder sufrir y poder acercarnos a Él. Ya, y si lo hace así, ¿a quiénes se los concede? ¿A las personas que generaron méritos o es un producto del simple amor de Hashem? Gracias. Yo creo que
todo es junto. Por ejemplo, acá, todo lo que usted dice tiene razón. Hay veces que uno tiene que tener mérito para que Dios le abre la visión, le dé sabiduría y entienda que está equivocado. Porque muchas veces una persona está mal y no ve los problemas, está tan ciega y tiene que tener un regalo de Dios o alguien que le quiera ayudar a despertarlo. Y a veces porque una persona hace algo bueno, Dios le da la posibilidad ahora de ver más, cuando uno está muy, muy lejos. O le da un castigo para despertarlo, un remesón para despertarlo, como dice la Torá. Eso lo despierta a la persona. Y es por un regalo de Dios también, seguro, un regalo del amor infinito de Dios con sus criaturas, que Él dice, como dicen los sabios, Dios no quiere la muerte del malvado, quiere la chuvá del malvado. Entonces, como se llama, como dice acá el Rambam, puede ser que una persona que ha pecado toda su vida y en un último minuto de la vida él hace chuvá, y tal vez no tiene muchos méritos, pero Dios todavía le abre los ojos último minuto y si hace chuvá en ese momento se le borra todo. Entonces yo creo que todo lo que dijo usted, todas las respuestas son correctas. A veces él tiene que tener mérito para salir, para poder despertarse. A veces los dolores le abren los ojos. A veces, ¿cómo se llama? Es solo un regalo divino que Dios le despierta en este momento, le da la última oportunidad, le da otra oportunidad. Yo creo que todo... Sabino, creo que se le fue el audio. Muchas gracias. Ahora sí. Espero que no... ¿Cuántos no me escucharon? No sé. En todo caso, a veces, todo tiene razón, todo lo que usted dijo es verdad. A veces es también por un pariente, un padre, un abuelo. Dice Dios, cuando una persona es justo, yo voy a tener misericordia con él hasta las 1000 generaciones. O sea, tal vez nosotros tenemos oportunidad de hacer chuvá por un regalo que un abuelo fue un justo y ese mérito todavía está funcionando para nosotros. Como por ejemplo usted dice, que gracias, como dice la parashá esta semana, no sé si ustedes la vieron, espero que sí, dice, no porque tú eres un justo tan grande, Israel, te voy a ayudar a conquistar estas tierras, sino por el amor a tus padres y por la promesa que le hice a tus padres. Entonces, pueden haber muchas razones por qué uno recibe este regalo de hacer chuvá, pero el Rambam va a hablar más adelante que hay libre albedrío y Dios te guarda este libre albedrío que tú al final siempre puedes volver, casi siempre, como vamos a ver más adelante, porque hay veces que una persona es muy malvado y puede perder este libre albedrío, como vamos a explicar más adelante. Espero que se haya entendido, no sé, ojalá que le haya quedado más claro. Pero todas las cosas son verdaderas, todas esas cosas, a veces el castigo, a veces, ¿cómo se llama?, encontrar con una persona que le enseñe, a veces uno mismo se despierta, a veces el mérito de un padre, de un abuelo, todas esas cosas pueden ser cosas que te ayuden a ti a despertarte. En todo caso, estamos en el segundo. ¿Qué dice acá? Espero que le haya quedado claro. El segundo, entonces, cuando uno hace un pecado de no hacer, necesita chuvá y Yom Kippur. O sea, cuando nosotros salimos de Yom Kippur, tú tienes que estar feliz, alegre tremendamente. Oh, gracias. Uno cuando sale de Yom Kippur tiene que tener una felicidad tremenda. Dice, no hay días tan alegres como Yom Kippur, porque Dios te da el regalo que puedes volver atrás, puedes partir de nuevo. Una persona de repente puede sentirse que ya no tengo que hacer. Mira, con todos los pecados que he hecho, con todo lo que he hecho, ¿qué posibilidad tengo de empezar de nuevo? Cada día tú puedes empezar de nuevo. Cero, borrar todo, cero. Es un regalo infinito. Y en Yom Kippur, con la pureza de este día especial, la chuvá es mucho más fácil de llegar a ella. A veces nos cuesta, ¿no? Tenemos todo tipo de trabas internas que no nos dejan.
nuestras costumbres que nos amarran a ellas y no podemos desligarnos de esto. El día de Yom Kippur es una fuerza especial para hacer chuvá. Y de ahí puedes salir con una alegría tremenda que borraste todo, puedes partir de nuevo. Increíble. Seguimos. Avar al kritot umitot beidin basat chuvá. ¿Qué pasa si este hombre hizo algo más grave? Hizo un pecado que tiene caret o pena de muerte. Dice, Chuvá, Yom Kippur, Tolim, Bisurim Abaim, Gormim no Etakapará. Necesita 3 cosas ahora para purificarse. Necesita hacer Chuvá, necesita Yom Kippur y necesita sufrimiento para poder limpiar este pecado grande. Había una persona que una vez llegó a un juzgado, hombre con una barba grande, un justo. Llegó y preguntó a los rabanim allá de la ciudad, los grandes rabanim, dígame por favor, ¿tengo perdón? Y dijeron, ¿perdón de qué? ¿Se te olvidó decir Birkat Hamazon? ¿Qué pasó contigo? No. Yo antes de hacer chuvá pertenecía a un grupo de terror y maté gente. Tomé mujeres casadas, adulterio, y hice idolatría también. Las 3 penas más terribles que uno tiene que dar su vida antes de hacerlas. Las 3 las tenía. ¿Puedo hacer chuvá? Quiero hacer chuvá. ¿Dios me va a recibir? Ellos le dijeron al gran juzgado de su ciudad, esto es demasiado grande para nosotros. Ándate al gran rab de la generación. Esto ya no sabemos. Si hay todavía chuvá acá. Y el gran rab de la generación le dice, sí, pero vas a tener que esforzarte mucho y vas a tener que pasar sufrimiento. Pero tú puedes limpiarlo. Y aún así, puedes limpiar. Es lo que dice acá tal vez. Tal vez era un pecado más grande, tenía varias metidos. Necesitas para limpiarte chuvá, Yom Kippur y sufrimiento. Sufrimiento no tiene que ser, puede ser una operación, puede ser alguien que te ofende, puede ser que hay distintos tipos de sufrimiento. Dios sabe qué es lo que cada uno necesita pasar para poder, perder dinero, que le roben, no sé, todo tipo de sufrimiento que una persona puede tener para poder purificarse. Cuando él hizo uno de estos 3, también puede partir de nuevo, con la condición, como dijimos, Chuva, Dios, me avergüenzo y me arrepiento de lo que hice tal y tal cosa. Y me avergüenzo, no sé cómo fue. Y nunca más la vuelvo a hacer. Más Yom Kippur, más los sufrimientos que le llega a esta persona. Hay un cuento maravilloso, en verdad, pero no vamos a alcanzar. Pero tenemos tiempo hasta Yom Kippur, si Dios quiere. Un cuento increíble de Chabad, que lo cuentan. Es algo que no tiene nombre, con el Baal Shem Tov. Es algo realmente maravilloso. Si Dios quiere, tal vez lo vamos a contar más adelante. Si Dios quiere, espero recordar. Pero muestra esto también. Entonces, sí, este hombre también tiene posibilidad de hacer chuvá. También. Y el cuarto y el último dice, pero si este hombre dice así, Belolam en mis capello, caparag mura, h yabo ala bisurim, uben unemar, ben pakati beshevet pisham, benegaim abonam. Y este hombre entonces necesita chuvá, Yom Kippur, y no se termina de limpiar hasta que llegue el sufrimiento. Increíble. Una persona que tiene entendimiento que él puede perder, Dios no lo quiera, el mundo eterno verdadero. Y puede perder el regalo más grande que Dios le dio en su creación. Lo creó para algo, para conocer a Dios, para pegarse a Dios, para tener el bien absoluto. Y el hombre, por sus pecados, lo puede perder. Una persona que entiende esta verdad y hizo algunos de estos pecados, Dios no lo quiera, él está ansioso. ¿Pueden creerlo? Llega un sufrimiento a él y dice, gracias a Dios, me estoy limpiando. Una persona que entiende que todo lo que le pasa al hombre son pruebas y son con un infinito, realmente infinito misericordia y bondad divina que nos creó y que quiere que tengamos éxito. Cuando llega un dolor a una persona,
Él tiene que entender, es como dijo un rabo una vez algo precioso. Cuando tú entras a una operación, estás con temor, es un dolor, pero tú, después de esa operación, si Dios quiere, vives. Tú, por favor, la operación lo antes posible. No, pero estás apurado, tú no sabes cómo va a quedar después de la operación. Lo antes posible. ¿Por qué? Porque te va a permitir seguir viviendo. El hombre que tiene entendimiento de verdad, que nada es al azar, nada es casualidad, todo está dirigido por Dios para tu bien. Como dice algo increíble en la parashá de esta semana también. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Temor a Dios, ir por su camino, amor, servirlo, cumplir la mitzvot, para tu bien. Todo lo que Dios hizo es para tu bien al final. Entonces este hombre, cuando le parece un problema, un dolor, ya, un segundo por favor. Entonces cuando a este hombre le pasa un problema, él está agradecido todavía a Dios. Él sabe que se está limpiando, él sabe que con esto va a poder salir, va a poder vivir, va a poder tener vida verdadera, vida eterna, vida buena, apego a Dios. Que es, como dice la Torá, y ustedes están apegados a Dios, están viviendo. Cuando tú estás apegado a Dios de verdad, estás viviendo, si no, no. Olvídate. Entonces, tengo la posibilidad de volver a tener apego con Dios. Es una cosa maravillosa que dice el Admor Zaken. Cuando tú tienes un cable que es como tu alma apegada a Dios y se corta, y tú haces chuva, ¿qué haces tú? Amarras donde se cortó, y ¿sabes qué pasa cuando amarraste? Se acercaron, el cable se acortó. Tú estás más cerca de Dios de lo que era antes. Increíble. La chuva te acerca más a Dios todavía de la relación que tenía antes. Y la última cosa que dice acá, la cuarta, todo esto estamos hablando, dice el Rambam, Bema de Varim Amurim, Shelo Hilel et Hashem. Besha Aval Amejalel et Hashem, Afalpi Shasat Chuba. Todo esto que estamos hablando es cuando tú no profanaste el nombre de Dios. Si tú profanas el nombre de Dios, eso ya es el pecado más grande que existe. Profanar el nombre de Dios es algo terrible. O sea, si una persona, Dios no lo quiera, por ejemplo, roba. Dijeron, mira, Jacob robó. Pero si tú robas en un supermercado y no te conocen, dice el judío robó. Ese pecado es otro nivel. Porque tú no estás ensuciando tu nombre, estás ensuciando el nombre de Dios. Y ese pecado ya es algo gravísimo. Entonces, aquí cuando uno profana el nombre de Dios, es otro nivel. Y entonces, pero se puede limpiar, sí. Aún Dios nos da el regalo infinito de podemos limpiar también cuando profanamos, Dios no lo quiera, el nombre de Dios. ¿Qué se necesita? Chuva. Dios, me avergüenzo y me arrepiento que hice esta locura y se ensució tu nombre. 2, Yom Kippur. 3, sufrimiento. Y 4, muerte. Solo la muerte, cuando tú terminaste. Tú vives acá, vive. Pero el día de tu muerte, cuando viviste toda tu vida, puede ser otros 20 años, 40 años, lo que vivas, si Dios quiere. Pero todo el tiempo con esta chuva, de que yo no vuelvo a hacer esto nunca más. Pasan un Yom Kippur, otro Yom Kippur, otro Yom Kippur, y yo sigo pidiendo perdón. Sigo recibiendo dolores de todo tipo. Puede ser una muela, puede ser cualquier cosa, no tiene que ser cosa muy grave. Depende de lo que hiciste también. Y 4, muerte. En esta forma, con la chuvá, cuando llegas tú al mundo venidero, estás limpio. Y borraste ese pecado, pero es grave. Ese es el 4 nivel y más terrible. Y eso también lo tienen los tzadikim. Moshe Rabbeinu, como creo que dijimos la semana pasada, ¿qué pasó con él? Él murió. ¿Por qué? Porque no es solo cuando una persona es tan justa, se te espera de ti un nivel muy alto. ¿Sabes lo que es profanar el nombre de Dios? Cuando una persona es muy justa, si hace una cosa que hace la mayoría de la gente, una tontera que hace la mayoría de la gente, pero tú con tu nivel espiritual hiciste esto, profanaste el nombre de Dios.
Moshe Rabbeinu, el más grande de todos los grandes. Él tenía que hablar a la roca y ver el milagro, todo el pueblo, de aún así sale agua, 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 agua para todo el pueblo, como el milagro que ocurrió. Él golpeó. Ese de golpear es un milagro. Yo quiero ver a uno de nosotros que hace algo así. ¿Qué Kiddush Hashem más grande? Honrar el nombre de Dios de esta forma, que un milagro tan grande que las cosas que no tienen vida hacen la voluntad de Dios, porque todo viene de una criatura de Dios. Y se ve al ojo de todos, pero hablar. También, sin golpear. Sí. Y Moshe Rabbeinu no hizo esto, no hizo todo el deber que tenía que hacer. Pecado para él. Muere. En su mundo venidero infinito, tiene infinito, el hombre más grande de todos los grandes. Y no puede entrar a la tierra de Israel. Porque dice Dios ahí, profanaron mi nombre. O sea, el nivel. Tú, como dice Ilela Saquén, no confíes en ti hasta el último día de tu vida. Hay un Yetzer Hara. Y aunque tú eres un tzadik, ya algo de igual. Tú tal vez no cumples todo lo que tienes que hacer exacto, es un pecado para ti. Y tú lo puedes limpiar. En el mundo venidero tienes todo, pero acá puedes perder. Se acabó. El derecho a seguir viviendo ya se acabó. Hasta acá llegó tu trabajo infinito en el mundo venidero, pero ya acá ya no. Eso es por ahora. Si Dios quiere, terminamos el primer capítulo de las leyes de Rambam. Son 10 capítulos de Bezrat Hashem. Ojalá que hasta Yom Kippur vamos a terminar Bezrat Hashem. Koltu para todos. Shalom. Shalom, gracias. Gracias, Shalom, Rabino. Rabino. Muy Shalom, amable. Gracias, Gracias. Rabino. Gracias, Rab. Koltu. Gracias. Shalom, shalom. Gracias, Rabino. Shalom. Koltu. Shalom.